Hoy vamos a hablar de un hombre que fue el rey del petróleo, que tuvo en sus manos una fortuna descomunal. Su nombre es John D. Rockefeller, un apellido que en su época hacía que los americanos sintieran a la vez admiración y terror. Hubo un momento en que este tipo controlaba casi el 90% de toda la industria petrolera de Estados Unidos. Tenía en sus manos las venas mismas de toda la economía industrial. Sin exagerar, prácticamente era dueño del pulso financiero de todo el país, pero la vida no fue un camino de rosas. La prensa lo llamaba el monopolista de sangre fría, y la gente lo veía como el símbolo viviente de la codicia desenfrenada. Pero eso no es todo. Detrás de esa mente de negocios fría y calculadora como el acero, se escondía una infancia, tóxica desde la raíz, un padre estafador de doble cara que incluso llegó a engañar a sus propios hijos, una madre tan estricta que rayaba en la crueldad, y de ese suelo árido nació un hombre con una disciplina de hierro, un pensamiento milimétrico y una desconfianza casi total hacia el resto del mundo. Y como si eso fuera poco, vinieron después una serie de maniobras empresariales dignas de un zorro viejo, aplastar a la competencia hasta llevarla a la quiebra, pactos ocultos con las redes de transporte, y un control absoluto de toda la cadena de principio a fin. El punto culminante llegó cuando el propio gobierno de Estados Unidos decidió: hay que pararle los pies a este hombre, no se puede permitir que nadie acumule semejante poder. Pero el final de la historia es que él salió aún más rico de esa jugada. Bueno, déjenme contarles todo desde el principio. Si les gusta, denle like, suscríbanse al canal y dejen un comentario para apoyar. Vamos, John D. Rockefeller nació en 1839 en un pequeño pueblo llamado Richford, Nueva York, y creció en el seno de una familia marcada por una contradicción enorme. Su madre, doña Elisa, era el tipo de mujer profundamente virtuosa, austera hasta los huesos. Creía en Dios, creía en la disciplina y les enseñaba a sus hijos que cada centavo tiene su valor. Nada de despilfarrar, nada de holgazanear. Suena razonable, ¿verdad? Pero el problema era que su padre era todo lo contrario. William Rockefeller, apodado Devil Bill, el Diablo Bill, era un timador de tomo y lomo. Recorría pueblos y ciudades haciéndose pasar por médico, vendiendo remedios falsos a enfermos desesperados, llevando una doble vida sin el menor remordimiento. Y lo más retorcido de todo es que usaba sus propias trampas como método de crianza. Llegó a decir: los engaño cada vez que puedo para que se vuelvan más listos. Una vez le dijo al pequeño Rockefeller que se subiera a una silla y que saltara, que él lo agarraría. El niño confió, saltó y el padre se hizo a un lado. Esa caída no solo dolió en el cuerpo, sino que grabó a fuego algo en su mente: no le tengas fe a nadie, ni siquiera a tu propia sangre. Y cuando Rockefeller tenía unos 10 años, ese padre desapareció sin más. Se fue, cambió de nombre y empezó otra vida en otro lugar. Dejó atrás una familia apretada, llena de carencias, y a un niño que empezó a entender que si no se valía por sí mismo, nadie iba a salvarlo. Desde entonces, Rockefeller se volvió un chico de pocas palabras, más dado a observar que hablar, y con una fe inquebrantable en lo único que nunca lo había traicionado: los números. A los 16 años, cuando muchos chicos de su edad todavía soñaban despiertos entre los pupitres, Rockefeller ya vivía con los pies bien puestos en la tierra. Anotaba cada centavo que ganaba, cada centavo que gastaba con una meticulosidad que a muchos les parecía obsesiva. Llevaba un cuadernito donde lo registraba todo. Para quienes lo veían desde afuera era una rareza, pero para él era la única manera de tener el control en un mundo que desde pequeño había aprendido que podía traicionarte en cualquier momento y hundirte en el caos sin previo aviso. Con esa infancia a cuestas, Rockefeller entró al mundo laboral con una mentalidad que no se parecía a la de nadie. A los 16 años consiguió trabajo como contador en una empresa de granos y productos agrícolas en Cleveland. Registraba cada número, cada gasto de transporte, cada trato con dueños de barcos y canales. Lo anotaba todo, lo analizaba, lo escudriñaba hasta el último detalle. Y un buen día descubrió algo que los demás daban por sentado: el precio del transporte no era fijo. Se podía negociar, se podía presionar a la baja, se podía maniobrar según el momento. A los 20 años, Rockefeller dejó de trabajar para otros, se asoció con un socio y abrió su propio negocio: compraventa de productos agrícolas, frijoles, carne, cereales.
Al principio todo marchaba viento en popa, el dinero entraba parejo y la vida era tranquila. Pero entonces estalló la guerra civil. Mientras otros veían en la guerra caos y riesgo, Rockefeller veía una oportunidad. El ejército necesitaba provisiones, necesitaba abastecimiento, y su negocio estaba justo en el lugar indicado. El dinero empezó a llover, las ganancias se dispararon. Pero mientras todos se afanaban en sacarle jugo a la guerra, Rockefeller ya estaba mirando más lejos. Empezó a fijarse en algo que estaba explotando en silencio: el petróleo. En 1859 se perforó el primer pozo exitoso en Pensilvania y todo el país se lanzó de cabeza a la fiebre negra. Pero Rockefeller miraba ese frenesí y pensaba, ¿por qué tanto desorden? El precio del crudo subía y bajaba sin control. Quien daba con un pozo se hacía rico, quien no, quedaba en la ruina. Era más un casino que un negocio, y ese tipo de caos, sin reglas ni control, le resultaba insoportable. En vez de lanzarse a perforar pozos como todo el mundo, Rockefeller eligió un camino que pocos veían: el refinado. El crudo siempre necesitaba procesarse para convertirse en querosén, el combustible que se usaba entonces para alumbrar los hogares, y la necesidad de luz, esa nunca desaparece. Ese fue su gran golpe de visión. Mientras el mundo entero corría detrás de la suerte en el extremo más incierto de la cadena, él eligió controlar el eslabón del medio, ese punto donde el caos se convierte en dinero contante y sonante. En 1863, Rockefeller invirtió en su primera refinería, y fue ahí donde despertó la bestia que llevaba dentro, la obsesión por el control de costos. No solo producía querosén, sino que aprovechaba absolutamente todo lo que sobraba: gasolina, aceites lubricantes, cera, parafina, cosas que otros tiraban a la basura. Él las convertía en productos vendibles. Ni una gota se desperdiciaba. Los costos de producción se desplomaron, mientras los precios de venta seguían siendo competitivos, y así obtuvo una ventaja que nadie más podía alcanzar. Ya van viendo el patrón, ¿verdad? Rockefeller no era el que corría más rápido, era el que entendía las reglas del juego más profundo que nadie. En un mundo caótico no buscaba adaptarse, buscaba dominarlo. Y cuando empiezas a dominar las reglas del juego, a los demás no les quedan más que dos opciones: seguirte o quedarse atrás. Tras el éxito de su primera refinería, Rockefeller no se detuvo ni un segundo. Cada peso que ganaba lo reinvertía de inmediato, expandiéndose sin parar. Pero lo verdaderamente llamativo era su forma de hacerlo. Mientras otros dueños de negocios se conformaban con «mientras haya ganancia, está bien», Rockefeller tenía una obsesión con los costos que rozaba lo enfermizo. Optimizaba absolutamente todo: materias primas, transporte, mano de obra, hasta la última gota de aceite sobrante. Lo que otros descartaban como desperdicio, él lo convertía en producto vendible. ¿El resultado? Sus costos de producción eran mucho más bajos que los de cualquier competidor. Y cuando produces más barato que todos, empiezas a tener el poder de jugar sucio. Y fue entonces cuando entró en su etapa más despiadada. Rockefeller no solo competía, salía a cazar. Su primera estrategia era comprar a la competencia, lo que después el mundo empresarial llamaría integración horizontal. Invitaba a los dueños de otras refinerías, les abría sus libros contables y les decía, en esencia: mira bien, esto es lo que yo gano y esto es lo que tú estás perdiendo. Luego ponía sobre la mesa su oferta: véndeme tu negocio, recibe dinero o acciones y vive tranquilo. Suena razonable, ¿no? Pero si te negabas, empezaba la pesadilla. Rockefeller era capaz de vender petróleo por debajo del costo. Vender a pérdida con tal de asfixiar al rival. ¿Cómo iban a aguantar las empresas pequeñas? Sin poder vender, con la caja vaciándose poco a poco, terminaban en la quiebra. Y en ese momento Rockefeller regresaba y compraba sus activos a precio de remate. Rockefeller transportaba petróleo en volúmenes descomunales, lo que le daba el músculo para negociar tarifas de flete ridículamente bajas. Y no se quedaba ahí, también empezó a controlar toda la cadena de suministro, desde los barriles y los almacenes hasta el transporte. Los competidores no solo perdían en precio, sino que se quedaban sin oxígeno. Sin barriles para almacenar, sin rutas para transportar, sin materiales para refinar. Era como si alguien les cerrara todas las puertas al mismo tiempo. En apenas unos meses, durante 1862, en lo que la historia recordaría como la masacre de Cleveland, Rockefeller se apoderó de 22 de las 26 refinerías de la ciudad.
Imagínenselo, en menos de medio año, una ciudad entera fue prácticamente devorada. Y de ahí surgió una frase de Rockefeller, que se propagó como pólvora y levantó polémica en todas partes. Competición es así, la competencia es un pecado. Pero visto desde su propia lógica, él creía que estaba poniendo orden en el caos, construyendo un sistema más eficiente. El problema era que el precio de esa eficiencia fue la desaparición de decenas de pequeñas empresas, borradas del mapa sin contemplaciones. Para finales de la década de 1870, su compañía, Standard Oil, controlaba cerca del 90% de toda la actividad de refinación en Estados Unidos, un dominio absoluto sin precedentes en la historia del país. Pero lo verdaderamente escalofriante era que el petróleo en aquella época no era un producto cualquiera. Era luz, era energía, era el combustible que mantenía en pie a toda la sociedad. Antes, la gente usaba aceite de ballena para alumbrar sus hogares, caro y escaso. El querosén derivado del petróleo era más barato, más brillante, más práctico, lo que significa que Rockefeller no solo vendía un producto, estaba vendiendo luz al mundo entero. Cada hogar lo necesitaba, cada ciudad lo necesitaba, cada industria lo necesitaba. Y si el 90% de ese suministro estaba en manos de una sola persona, imagínense qué tan descomunal era ese poder. Sin conformarse con dominar el mercado, Rockefeller hizo algo que con el tiempo se convertiría en modelo para el mundo de los negocios. Creó lo que se conoce como un trust. Suena técnico, pero la idea es sencilla. Agrupó decenas de empresas distintas bajo una misma estructura para controlarlas todas como si fueran un solo cerebro. En aquel entonces, la ley estadounidense no permitía que una empresa fuera dueña de otra en un estado diferente, así que Rockefeller encontró la manera de saltarse esa norma. Desde su oficina en Nueva York, manejaba una red gigantesca: refinerías, oleoductos, almacenes, flotas de transporte. Todo funcionaba con una precisión implacable. Su obsesión por el detalle no tenía límites. Cuenta la historia que en cierta ocasión exigió usar exactamente el número de gotas de soldadura necesarias para sellar cada barril de petróleo, ni una más ni una menos. Puede sonar a manía, pero multiplicado por millones de unidades era una fortuna. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Los precios del petróleo se desplomaron y la gente común salió ganando. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente desconcertante. Por un lado, Rockefeller era odiado por aplastar a sus competidores, por el monopolio, por sus maniobras turbias. Pero por el otro, gracias a él, el precio del petróleo cayó de unos 30 centavos por galón a apenas 8 centavos, es decir, hasta las familias más humildes podían permitirse tener luz en casa por la noche. Y ahí está el nudo de todo. ¿Era Rockefeller un villano o un benefactor? La respuesta, como suele pasar con los grandes personajes de la historia, no es ni blanca ni negra. Y tal como reza el dicho, cuanto más alto subes, más duro es el golpe cuando caes. Rockefeller ya no solo estaba en la cima, estaba solo en la cima. Y eso lo convirtió en el blanco perfecto para la prensa, que empezó a buscarlo con lupa y con ganas de derribarlo. La primera en apuntar fue una periodista llamada Ida Tarbell. Durante años recopiló documentos, entrevistó a testigos directos y fue desenredando uno por uno los tejemanejes más turbios de Standard Oil. Y cuando su serie de investigaciones se publicó en la revista McClure, fue una bomba. Tarbell no se limitó a contar una historia de éxito empresarial. Lo destapó todo: los pactos secretos con las compañías ferroviarias, las maniobras para asfixiar a los competidores hasta llevarlos a la ruina. Y la manera en que Rockefeller había ido tragándose el mercado entero sin que nadie se diera cuenta a tiempo. Y así, la opinión pública dio un giro de 1880 grados. De admirar a un genio de los negocios, la gente pasó a ver en Rockefeller el símbolo más acabado de la avaricia sin límites. La prensa lo dibujaba como un pulpo gigante extendiendo sus tentáculos para apretar industrias enteras, estados y hasta personas de a pie. Pero la cosa no se quedó ahí. Cuando el clamor popular alcanzó cierta masa crítica, el gobierno ya no pudo hacerse el desentendido. Fue entonces cuando comenzó a cobrar fuerza una herramienta que llevaba años dormida: la Ley Sherman Antimonopolio de 1890, la primera ley antimonopolio de la historia estadounidense.
Al principio existía sobre el papel, pero nadie la había aplicado con verdadero músculo. Con Standard Oil, sin embargo, la situación había rebasado todo límite tolerable. El gobierno entró en acción, investigaciones, juicios, batallas legales que se extendieron durante años. Rockefeller ya no se enfrentaba a unos cuantos rivales pequeños. Ahora tenía enfrente a todo el aparato jurídico de los Estados Unidos. Y entonces, en 1911, la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo histórico. Standard Oil violaba la ley antimonopolio y debía ser desmantelada en 34 compañías independientes. Parecía el fin del imperio. Parecía que el gigante por fin había caído. Pero lo que vino después, nadie lo vio venir. Rockefeller fue obligado a dividir Standard Oil en 34 compañías independientes. Pero había un detalle que mucha gente en ese momento no notó o no supo interpretar. Rockefeller seguía siendo accionista de todas y cada una de esas empresas. ¿Qué significa eso? Que ya no dirigía directamente un solo monstruo, pero era dueño de los pedazos de 34 monstruos más pequeños. Y esos pedazos no eran cualquier cosa. Una vez separadas, las compañías operaban con más agilidad, con más competitividad y sobre todo crecieron de una manera extraordinaria. Entre ellas había nombres que con el tiempo se convertirían en leyenda: Standard Oil of New Jersey, que después sería Exxon; Standard Oil of New York, que se convertiría en Mobil; Standard Oil of California, hoy conocida como Chevron, todos gigantes del petróleo mundial. Y Rockefeller, sentado en su silla, tenía acciones en todas, y entonces ocurrió lo inevitable. Tras la separación, el precio de las acciones de esas compañías se fue a las nubes, porque el mercado por fin podía ver el valor real de cada parte por separado. Antes, agrupadas bajo un mismo techo, eran vistas como un monopolio, odiado, perseguido, oprimido. Pero al separarse, cada empresa podía crecer por su cuenta, atraer sus propios inversores, escribir su propia historia, y el valor total terminó siendo mayor que el del bloque original. Era como si antes hubiera un pastel enorme pero aplastado, y al cortarlo en 34 rebanadas, cada una hubiera crecido y esponjado por su cuenta. El resultado final: la fortuna de Rockefeller no solo no se redujo, se multiplicó. En su punto más alto, su patrimonio llegó a rondar los $900 millones, y recuerden que estamos hablando de principios del siglo XX. Si lo ajustamos a valores de hoy, era, sin discusión, el hombre más rico de toda la historia. Pero más que la cifra, lo que impresiona es la mentalidad detrás. Rockefeller no entró en pánico cuando lo obligaron a dividir su imperio. Él conocía mejor que nadie la solidez de lo que había construido. Sabía que, aunque lo cortaran en pedazos, esas partes seguirían vivas, seguirían creciendo, y él seguiría dentro de todas ellas. Algunos pierden todo cuando les quitan el trono. Él salió más rico que nunca precisamente porque nunca dejó de ser el dueño del tablero, aunque ya no moviera las piezas. Con una fortuna descomunal en sus manos, Rockefeller comenzó a dar un giro que dejó a más de uno con la boca abierta. Desde principios de la década de 1900 empezó a repartir su dinero a una escala que pocos podían imaginar. En total, donó más de $50 millones, es decir, más de la mitad de todo lo que había acumulado en su vida. Financió la educación, la salud, la investigación científica. La Universidad de Chicago fue levantada en gran parte con su dinero. La Fundación Rockefeller nació para apoyar desde la lucha contra enfermedades hasta el desarrollo de la educación a nivel mundial. Hubo programas que lograron erradicar la anemia tropical, causada por el gusano de gancho, en el sur de Estados Unidos, y que mejoraron la salud pública en rincones del mundo que jamás habían recibido ese tipo de atención. Y claro, las preguntas no tardaron en aparecer. ¿Por qué lo hacía? ¿Era una fe religiosa genuina? ¿Un sentido real de responsabilidad hacia la sociedad? ¿O era más bien un intento de limpiar su imagen tras los escándalos del monopolio? Lo cierto es que, más allá de las intenciones, los programas filantrópicos de Rockefeller llegaron a cambiarle la vida a muchísima gente real, de carne y hueso. El propio Rockefeller era un hombre de perfil bajo. No salía a dar explicaciones, no hacía alarde de sus donaciones, pero sí tenía una convicción muy clara: el que tiene riqueza tiene la obligación de devolverle algo a la sociedad. Una de sus frases más recordadas lo dice sin rodeos: el hombre que muere rico muere en desgracia.
En sus últimos años, Rockefeller llevó una vida bastante sencilla, volcado en su familia y en sus causas benéficas. Y poco a poco la imagen que el público tenía de él fue cambiando. Ya no era el pulpo temible de los viejos caricaturistas. Ahora era un anciano de cabello blanco que repartía monedas de 10 centavos a los niños que se cruzaban en su camino, con una sonrisa tranquila y sin pretensiones. La misma mano que había aplastado industrias enteras, ahora repartía monedas a los niños. La vida a veces tiene esa clase de ironías que ningún guionista se atrevería a inventar. Y llegamos al final, pero antes de cerrar, déjenme hacerles una pregunta de verdad. Después de todo lo que acaban de escuchar, ¿cómo ven ustedes a John Don Rockefeller? ¿Un genio? ¿Un villano? ¿O algo mucho más complicado que cualquiera de las dos cosas? Porque lo fascinante de este hombre es que no cabe en una sola etiqueta. Fue el niño abandonado por su padre que aprendió a no confiar en nadie y construyó el imperio más grande de su época. Fue el empresario que aplastó a sus competidores sin pestañear. Y también el filántropo que donó más de la mitad de su fortuna para iluminar vidas ajenas. Fue el monopolista que el gobierno quiso destruir y que terminó siendo aún más rico después de que lo destruyeron. Fue en una sola persona la encarnación de todas las contradicciones del sueño americano. Era un genio, sin duda. Era despiadado, también. Hizo daño a muchos. Hizo bien, igualmente a muchos. Y quizás eso es lo más incómodo de todo, que los grandes personajes de la historia rara vez son héroes puros ni villanos de manual. Son seres humanos con todo lo que eso implica: grandeza, ambición, contradicción y a veces redención. La historia de Rockefeller nos deja con una pregunta que va más allá de él. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para alcanzar lo que quieres? ¿Y qué haces con lo que consigues una vez que ya lo tienes? Bueno, hasta aquí llegamos con esta historia, pero estoy convencido de que cada quien se lleva algo distinto después de escucharla. Denle like, suscríbanse al canal y cuéntenme en los comentarios qué piensan de este personaje. ¿Lo ven como un genio o como un villano? Y si alguna vez ustedes también tuvieron que abrirse paso a codazos a su manera en su propia vida, cuéntenme. Quién sabe, tal vez su historia sea el próximo video en el canal de Sir Waddle.